bienvenidos a Empresarios de Acá, el programa de los empresarios en Uruguay, una nueva edición aquí por la pantalla de NSTV. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro entrevistado, nuestro invitado del día de hoy? Presenta Puente, soluciones financieras desde 1915. Recibimos con mucho gusto a Juan José Varela, Country Manager de Puente. Bueno, Juan, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, Tatiana, por invitarnos. Para mí un gusto estar acá en este programa y bueno, poder charlar un poco sobre lo que está pasando en la vida de los negocios de acá de Uruguay, que es súper interesante charlar un poco acerca de eso, ¿no? Bueno, el gusto es nuestro, por supuesto. ¿Y qué está pasando en el mundo de los negocios? A ver, cómo para empezar. A ver, están pasando muchas cosas. Fuerte. Bueno, están pasando muchas cosas. Sin duda que a nivel, digo, más de lo macro, hemos asistido desde Estados Unidos con un cambio en el manejo político, en un cambio de timón importante que ha generado han generado muchos comentarios y ha generado sobre todo muchas reacciones en los diferentes países. Más cercano también tenemos en algunos países donde se han terminado también gobiernos de mucho tiempo con un lineamiento o con una posición acerca de determinados temas, y han venido otros gobiernos de corte más liberal. Por ejemplo, el caso de Argentina. Por ejemplo, el caso de Argentina, sí, un caso muy reciente como el de Argentina, que claramente está dando un cambio de timón muy importante a cómo se venían dando los negocios, que es lo que a nosotros más nos interesa, toda la vida empresarial, que ha tomado un rumbo y un ritmo muy importante en Argentina desde el año pasado, ¿no? Bueno, porque vamos a explicar, o explíquele usted, ¿no? Sí. ¿No? De qué se trata Puente, ¿no? Con el fuerte arraigo de Made in Argentina, pero aquí en Uruguay también presente hace muchos años. Totalmente. Bueno, Puente arranca como una compañía, se fundó en 1915, por lo tanto ya vamos por más de 100 años. Empezó como unos inmigrantes españoles que se instalaron en la Argentina, 2 familias, y bueno, de esas 2 familias, que empezó como una casa de cambio y demás, eso fue mutando hacia un modelo de negocios que es el actual, que es un modelo de banca de inversión. Ajá. Donde Argentina siempre fue la principal operación. Hace 10 años que somos los líderes en todo lo que es emisión de deuda en el mercado de capitales, en lo que es transacciones a nivel de bonos, ser hacedores de mercado, market makers, como se le conoce en el rubro, que es básicamente nosotros operamos todo lo que es la deuda soberana argentina, la deuda subsoberana argentina y corporativa, y todos los días le estamos dando liquidez a todos esos bonos, es decir, comprando y vendiendo para que la gente pueda entrar y salir. Y por otro lado, lo que es la gestión de patrimonios, o como se le dice por ahí, banca privada, que básicamente eso es la administración de los patrimonios de la gente, ¿no? Los ahorros, las inversiones y demás. ¿Y acá en Uruguay? Bueno, eso es en Argentina. En Uruguay estamos hace 13 años. Empezamos como una oficina muy chica. Hoy en día Puente en Uruguay tiene 70 personas empleadas. Básicamente con un esquema, es una réplica del modelo que teníamos en Argentina. Es una sociedad anónima uruguaya con un directorio uruguayo que no depende de Argentina, sino que depende de Londres, donde está el holding accionista de todas las compañías. Y en Uruguay también tenemos esos 3 negocios, lo que es mercado de capitales por un lado, después lo que es la unidad de gestión y negociación de la deuda. ¿Ofrecen bonos uruguayos en el resto del mundo? Totalmente, somos de los principales operadores de la deuda uruguaya. En dólares. Tenemos contacto con todos los fondos del exterior, menor, ¿no? Con muchos fondos del exterior, con muchas compañías de seguros, bancos del exterior, y bueno, nosotros interactuamos acá en el mercado local. Nosotros operamos a través tanto de la Bolsa Electrónica de Valores, BEPSA, y Bolsa de Valores de Montevideo, la bolsa tradicional. Esas son, en los dos somos el principal operador de lo que es la deuda soberana en dólares de Uruguay. Y bueno, eso viene en franco crecimiento. Estamos, la verdad, que muy contentos con eso. Y como te decía, hace 3 años estamos haciendo mucho foco en lo que es Uruguay, hacer negocios en Uruguay. ¿Y cómo están los negocios en Uruguay? Bueno, ya tuvimos un panorama general, ¿no?, para conocer la operativa, ¿no?, y de qué se trata, pero ¿cómo están el panorama para hacer los negocios en Uruguay, en una economía desacelerada, digo, con algunas dificultades, pero que bueno... Totalmente.
Uruguay sin duda que es un país al ser más chico, con un mercado más chico, y por lo tanto hay que ser mucho más selectivo en cuanto a cuáles son las empresas y los créditos que se pueden elegir para hacer una emisión de deuda, además por un tema de volumen, un tema de que falta también mucha educación de la gente, de los inversores, de la gente común, en cuanto al mercado financiero, ¿no? En cuanto al mercado de valores. Es decir, acá no está la costumbre de uno ahorra una parte de su sueldo e invertirlo en acciones o en bonos, como está en otras partes del mundo. Entonces eso es todo un proceso que se tiene que ir generando, es un proceso de enseñanza, de educación, que bueno, que lleva su tiempo. Y en los últimos años hemos hecho emisiones con mucho éxito acá en Uruguay, hemos hecho emisiones de deuda de empresas privadas que hacía mucho tiempo no salían a la bolsa. Y bueno, la verdad que han sido todas con mucho éxito. ¿Y eso por qué cree que las empresas no recurren al mercado de capitales, o algunas, ¿no? Hacen algunas emisiones, digo, pero ¿qué es lo que pasa allí? Básicamente ahí tenemos dos aspectos principales. Uno es que el sistema tradicional en Uruguay es recurrir al sistema bancario, es decir, acá tenemos bancos de enorme prestigio, una banca que si bien se ha reducido en tamaño de bancos, hay instituciones financieras con mucho prestigio, y por lo tanto es muy usual y es de costumbre y de uso que todas las compañías recurren históricamente a los bancos. En otros países es mucho más normal que recurran al mercado de capitales. Y acá falta esa enseñanza, falta esa gimnasia. Muchas de las empresas, hoy una empresa para hacer una emisión tiene que tener lo que se llama gobierno corporativo. Para hacerlo fácil, es decir, que una empresa tiene que tener directores independientes, tiene que tener comités que puedan controlar a la operación. Es decir, que haya un directorio que pueda controlar a las gerencias de cómo llevan la compañía. En Uruguay es una cosa que se está dando, todo este tema de gobierno corporativo es algo que se viene exigiendo, es una práctica mundial, pero bueno, para empresas de gran porte ya está, para las de medianas se está instaurando, y bueno, entonces hay muchas empresas que tienen más miedo de lo que tienen que llegar a hacer con gobierno corporativo de lo que realmente es. Muchas empresas ya tienen un gobierno corporativo instalado. A ver, por ejemplo. Sí. En términos prácticos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay empresas muy exitosas, muy grandes, que las maneja una sola persona, su dueño, accionista, que a su vez hace de gerente general, que a su vez hace de director de riesgos, que a su vez... Bueno, entonces las prácticas internacionales lo que piden es, ok, esa persona es el dueño, no puede ser el que gestiona, el que hace todo, porque si no, si él se muere, ¿qué pasa? Si él no está, si él se enferma, si él no está, si él se va de viaje, si él se enferma... Entonces, básicamente, lo que piden es que haya un gobierno corporativo, quiere decir que haya directores independientes que no tengan interés económico en la gestión diaria, sino que estén para controlar al management, para controlar al gerente general, y que ese dueño esté desde su posición de dueño controlando lo que hacen las gerencias, básicamente. Bien. Entonces, la empresa funciona con un núcleo de personas, que nadie es indispensable. Entonces, para evitar el riesgo de que todo dependa de una persona, es que se recurren a estos gobiernos corporativos, y las mejores prácticas en cuanto a riesgo, las mejores prácticas en cuanto a cumplimiento, a controles contra el lavado de dinero, a las buenas prácticas laborales y demás. Entonces, bueno, lo que te decía es, muchas empresas le tienen miedo o no lo conocen mucho a eso, entonces prefieren ir al banco que ya lo conocen. Pero la realidad es que hoy hacer una emisión en el mercado de capitales es muy fácil, es muy rápido el trámite, no es como era antes. En 90 días una empresa puede hacer una emisión de deuda. La mayoría de las empresas hoy que pueden hacer una emisión ya tienen directores, ya tienen comités, ya tienen todo hecho. Toda la estructura. Y además hoy para pedir un crédito en un banco tienen que presentar lo mismo. Entonces hoy básicamente estamos en igualdad de condiciones con los requisitos. Pero bueno, no está la costumbre, entonces hay que trabajar en ese sentido. Y en eso de costumbre, Juan, a ver cómo lo ve, ¿no? Porque la mayoría de las empresas de gran porte en Uruguay son empresas familiares. Sí. Y quizás eso del gobierno corporativo, ¿no? Del presidente, que es a su vez gerente, ¿no? Y director de todas las áreas, se da muchísimo. Totalmente. Eso, digamos, un poco quizás es el chip que a su entender habría que cambiar o modificar o actualizar para que puedan operar en el mercado de capitales. A ver, sin duda que se trata de personas muy exitosas por lo general cuando tienen todos esos roles, pero son mucho más exitosas aprovechándolos desde el punto de vista comercial o en determinado aspecto que abarcando toda la cancha, porque tienen que pensar en un plan de sucesión, tienen que pensar que estas emisiones por lo general se hacen a 10 años o a 5 años, entonces tiene que haber un plan de continuidad, un plan de sucesión que haga posible que la compañía, es decir, que le dé la seguridad a los inversores que la compañía va a seguir trabajando
con los mismos estándares de calidad. Entonces, para esas empresas familiares es importante que vayan profesionalizando su management, su gerencia, como está pasando con muchísimas compañías. Hay sobrados ejemplos acá de compañías que lo han hecho con mucho éxito, ¿no? Ve que ese es el camino hoy por hoy. Totalmente. Bien, Sí. el diálogo hoy es con Juan José Varela, director, country manager, ¿no? Vamos a Sí, llamarle country así, manager. de Puente, y estamos compartiendo el primer bloque de empresarios de acá. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Presentó Puente, soluciones financieras desde 1915.